Y en ese instante, el duque le pregunta al mayordomo, que sí quiere decir que la pequeña está sola. Y el mayordomo le dice que sí, y le pregunta, que dónde lleva a la princesa. Y el marqués le pide que lleve a la princesa al invernadero de vidrio, y el mayordomo le pregunta que si se refiere al invernadero de cristal, y el marqués le dice que sí, porque debe haberse escapado después de ser engañada por el duque de Paeraton, pero el duque necesita descansar, y esto mientras sostenía una mirada extraña, y mientras se marcha, le pido al mayordomo que cuando los viejos decidan se lo haga saber, y éste, inclinándose un poco le dice al señor que sí, y mientras el marqués sigue caminando, este va pensando que usará a esa idiota para sacar más dinero, porque si se rumorea que el duque de Paeraton ha aumentado su inversión, pero eso está bien, porque él es muy inteligente y podrá hacerlo. Pero por otro lado en el invernadero de cristal, podemos ver al marqués llegar, el cual en su mente presenta varias suposiciones de las expresiones que pondrá la pequeña prota, ya que estará muy sorprendida porque no podrá creer que ese sea el jardín de su tío, y ésta dirá que quiere volver al jardín de su tío, y también supone que ya debe estar hipnotizada por el esplendor del invernadero, y si finge ser un poco apacible, seguramente intentará volver por ella misma, y en ese momento éste abre la puerta, pero se queda observando algo bastante incierto, y es a la pequeña prota, la cual está muy linda, pero bastante linda, y detrás de ella uno de los mayordomos con ojos cerrados, y los pensamientos que el marqués tenía en su mente todos se han rotos, y éste se pregunta, que cómo es que lleva esa ropa tan lujosa, pero aún así se calma un poco, y le pregunta a la pequeña, que si entonces fue a verle, mientras que en su mente, sigue mencionando que se ve un poco mejor, si solo un poco, pero la pequeña sonriendo bastante tierno. Le dice al marqués que volvió para recuperar su dinero, y ante sus ojos aparece una notificación, y es que a la pequeña activó la habilidad solo puedo ver las emociones, y lo que es más importante, la designación está completa, ya que es el marqués de Tarenca. Pero en ese instante el marqués de Tarenca está bastante enojado, y le pregunta que sí ha ido por el dinero. Y la pequeña le dice que sí, su dinero, pero en ese instante, el marqués le grita a ella, pero a la pequeña le llega la información de que el marqués de Tarenca se asombra y se enfada por sus palabras y acciones, pero la pequeña le pregunta al marqués que por qué mejor no se sienta, pero éste le grita a la pequeña y le pregunta que cómo se atreve, y durante esto la pequeña se queda en silencio, mientras tiene sus pensamientos, y dice que sí, porque es de ella, y esa es su vida ahora, y no más sidra desaliñada, pero el acompañante de la pequeña solo destaca el pensamiento de que ella es muy linda. Pero en ese instante, la pequeña le dice a su tío que no hay cortesía de proteger al tipo que robó su dinero, y éste se ríe muy enojado, y le pregunta, que cómo que le robó su dinero, y la pequeña le dice que sí, él robó su dinero, porque solo lo quiso usar para su propio interés, y esa era su manutención. Pero el marqués le grita a la pequeña que es una maldita zorra, ¿por qué no la abandonó en la calle, y la crió hasta ese momento? Pero en ese instante, el sistema le dice el estado del marqués, ya que éste duda de que su estado mental está intacto, y tiene curiosidad por la nueva vida de la pequeña, la cual se ve un poco triste, porque en sus pensamientos, resalta que le gustaría leer los pensamientos tal y como lo hacía la heroína, porque eso le serviría mucho, pero la pequeña pone una expresión bastante fría, y lo llama a él, porque gracias a la pensión alimenticia compró las minas de piedras de Maná y los derechos de extracción. Y el marqués le pregunta que de qué está hablando, porque es una inversión que el duque de Paeraton hizo en él, y la pequeña le pregunta, que si entonces lo compró con el dinero de Paeraton, y en ese instante el marqués traga en seco, y a la pequeña le llega una notificación, porque el marqués de Tarenca se siente avergonzado ante la idea de ser amenazado por una niña, y en ese momento, la pequeña le dice que es raro, porque todo lo que el marqués compró fue con el dinero de su manutención. Pero el marqués le dice que no, porque él recibió una inversión y nunca recibió su pensión alimenticia, y a la pequeña le llega una notificación, ya que el marqués de Tarenca se enfada y se alivia a la vez, y él está más relajado, cuestión que llama la atención de la prota, la cual se pregunta, que por qué estará relajado, y se pregunta, que si acaso no es eso lo que más le preocupa. Pero a esta le llega una idea, y se queda un poco sorprendida, y en ese momento,
Le dice al marqués que la mina de piedras mágicas, pero el marqués le grita y le pregunta que qué sabe un niño de los negocios de un adulto, y a la pequeña le llega una notificación. El marqués de Tarenca está inquieto, y la pequeña se da cuenta que es eso, y le dice al marqués que hay algo raro, porque alentó a los nobles a invertir en el negocio de las minerías de Maná y vendió el nombre de Paeratón. Pero el marqués le pregunta a la pequeña que qué es extraño, porque es natural que se invierte en un negocio que requiere mucho dinero, y además no es asunto que le importe a una niña. Pero la pequeña le pregunta que por qué entonces él está nervioso, pero el marqués gira rápidamente y le pregunta que qué dice, pero ya tenía una sonrisa muy linda y también una notificación, porque esas palabras ponen nervioso al marqués de Tarenca, y en ese instante, la pequeña prota le dice al marqués que él actúa como si tuviera algo que ocultar, y le dice que es un pobrecito. Y también llegó una notificación, porque al marqués de Tarenca se le ocurren solo excusas, y está temblando bastante, y dice que lo observó tranquilamente, por sus sentimientos, pero realmente no puede escucharlo, mientras que la pequeña prota respira un poco, y le dice que es tremendamente perturbador. Pero en ese instante alguien pide permiso para entrar y es el mayordomo, y el marqués, después de escuchar lo que tenía que decir, le gritó a la pequeña que ya está lo suficientemente ocupado como para escuchar sus inútiles historias, y le pide que ya se largue, pero la pequeña le dice que no, y el mayordomo que está detrás de la prota tiene un aura parecida al del duque, y llama a la querida princesa, mientras que la pequeña está pensativa, porque él no puede irse así, porque su misión es, y se preocupa bastante, porque si eso falla arruinará la historia completa, y la importancia de la razón después de perder una vez, y sigue pensativa. Porque no se pueden obtener láminas y derechos de personas que no los tienen, y se pregunta que si solo tiene que robar los papeles, pero el mayordomo llama a la señorita, porque parece que otros nobles están ahí, y la pequeña se pregunta que si será que escuchó eso, porque él estaba más lejos que ella, y el mayordomo le dice a la pequeña prota que él dijo que estaban esperando al marqués después de tomar su decisión, cuestión que llama la atención de la pequeña, que menciona que eso estuvo bien, y en ese momento se pone en pie, y le dice que vayan, porque probablemente inversionistas en la mina de piedras mágicas estén ahí, y si no fuera así lo habría reunido en la sala de correspondencia, y la pequeña menciona que es hora de la ejecución pública, pero por otro lado, alguien dice que las pruebas sólidas son más confiables que las palabras, y el marqués pregunta qué quiere decir. Y esta persona dice que retirará la recuperación de la inversión. Y el marqués está pensando, y menciona que lo tiene, porque aunque hubo una interrupción de esa perra descarada, aún así ya se acabó todo. Pero en ese instante la pequeña está haciendo su entrada, y dice bueno, porque tal vez deberían reconsiderarlo, y en ese instante el marqués está sorprendido, y le pregunta que qué ella hace ahí, pero la pequeña saluda a todos, y dice que es la hija de Paeratón Loaticha, que saluda a esas preciosas personas, y el anciano pregunta que si no es la princesa más joven de Paeratón, y otro dice que es increíblemente tierna como para que sea de sangre Paeratón, y es muy bonita, pero el marqués grita que es una grosería, y no debe meterse en una conversación de adultos. Pero otra persona dice que no es muy grosera, y pregunta que quién no se preguntaba por la princesa de Paeratón, y otro pregunta que de qué está hablando, que sí cree que es bueno pensar de nuevo, pero la pequeña dice que el duque del Batrén, el duque Iscamilde, y el marqués Cherodel, a ella le han dicho que son personas extraordinarias, y estos tres ponen unas caritas muy lindas, y la pequeña empieza a sonreír, y les pregunta que si no les importaría lo que diga una niña, porque espera que le puedan escuchar, y uno de ellos se ríe, y dice que ella es de Paeratón definitivamente, y otro dice que sí, y pregunta que qué quiere decir la pequeña princesa, y la pequeña dice que su tío le dijo que su padre invirtió en la mina de piedras mágicas, y pregunta que por qué dijo eso, y una persona le responde, porque el hecho de que Paeratón invirtiera era una garantía de que había maná en la piedra de maná, y mencionan que la piedra de maná, bueno, es un curso para los lectores que se preguntan que qué son las piedras de maná, porque son un mineral lleno de maná que se encuentra comúnmente en las novelas, y en ese lugar curiosamente apareció un maná vacío,
pero cuando Paeraton invierte, siempre sale un manazo lleno y hay un 100% de probabilidad de ganar, y la gente pensó que era posible, porque la familia escribió Malley, pero la pequeña le pregunta, que si él dijo que su papá nunca lo hizo, y la persona dice que sí lo hizo, pero el marqués Tarenka grita que tiene pruebas, y pone la tarjeta en la mesa, pero la pequeña dice que es raro, porque su padre invirtió en él, por lo que la piedra de maná debería estar llena de maná, y pregunta que si no es así, porque si lo hace él, dinero bajará, pero le pregunta, que por qué obtiene a otros inversores. Cuestión que llama la atención de estas tres personas, que están ante la niña, pero el marqués le dice a la pequeña, que es por eso que no se permiten niños en las reuniones. Y no sabe ella, pero hay mucho dinero en el negocio de la minería de maná, y las personas se van del lado del marqués, y uno dice que es maravilloso que piense tanto aunque todavía es joven, pero el marqués de Tarenka tiene la razón. Y si no tiene suficiente dinero no tiene más remedio que recibir una inversión, pero la pequeña les pregunta que cómo, qué falta de dinero, y dice que es muy raro, y les pregunta que si el dinero de su padre no es suficiente, y el marqués, con una cara extraña le pregunta a la pequeña qué dice, y la pequeña solo dice Bim, porque al parecer está tomando la delantera, pero esto deja a las personas muy sorprendidas, ya que es increíble, y tuvieron un retorno de ternura, pero uno de ellos dice que incluso el propietario de la mina no puede extraer piedras de maná como quiera, y necesita una autorización, y otro dice que sí, y cuesta mucho dinero la preparación, recepción y el procesamiento, y la pequeña le dice que lo sabe, pero les pregunta que si acaso su padre no puede pagar todo eso, y en realidad todos saben que eso es verdad, y estos dicen que por supuesto, y entonces la pequeña les pregunta que por qué su papá invertiría tan poco en la mina de su tío. Porque su papá no es una persona que invierte poco en algo que lo beneficia, cuestión que hizo que el marqués estuviera a punto de morir, pero esta pide disculpa, porque Lulú es muy curiosa, y le pregunta a su tío que por qué está siendo tan arrogante cuando muchas personas le están ayudando, pero su tío le pide que espere, y le pregunta que qué dice. Y esto mientras ya está casi perdiendo la guerra contra una bebé de 4 años, y la pequeña le pregunta a su tío que si no recibió una inversión de su papá, y en ese momento le llega una notificación, porque el marqués de Tarenka expresa su preocupación por su nivel de inteligencia, pero la pequeña dice que aunque, y en ese instante toma la tarjeta, porque es posible que su papá no le diera el dinero suficiente, pero el marqués le grita que esa billetera, y le grita que se la dé ahora mismo, y extiende su mano para arrebatársela, pero en ese instante otra mano la tomó primero que él, y podemos ver que es el anciano, el cual ya está un poco enojado, y pregunta que si puede revisarla, pero bueno, ya la tenía abierta, y la pequeña le dijo que claro, y al momento de ver dentro se quedó incierto, y la pequeña le pregunta que si no le alcanza el dinero que le dio su papá, y dice que el dinero que fue dado por el duque de Paeraton el año pasado es más que suficiente, cuestión que deja inciertos a los otros dos participantes de la reunión, y a la pequeña le llega otra notificación, porque el marqués de Tarenka se encuentra preocupado por su seguridad, pero la pequeña menciona que su papá es muy asombroso, y dice que así es, y su tío ya recibió mucho dinero, pero parece que no se siente satisfecho con eso, y a la pequeña le llega una notificación, porque el marqués de Tarenka quiere en ese momento ir a otro universo, pero la pequeña, en su gran mente exclama Dios, y pregunta que si eso no es muy exagerado, pero esta misma le pregunta a las personas que si no es muy extraño, y también pregunta que por qué quiere que los hombres ahí presentes inviertan más, cuestión que pone al marqués a temblar, pero la pequeña nos hace saber que todavía tiene mucho que decir, y dice que supone que deseaba compartir el dinero ya que es un hombre de negocio, pero a la pequeña le llega a otra notificación, porque el marquesa de Tarenka siente un fuerte impulso por acabar con su vida, y la pequeña piensa que ya ve, y aquí las personas están un poco enojadas, y uno dice que entonces debe ser mentira que el duque de Paeraton haya invertido, y otro dice que estuvieron interesados en invertir ahí, ya que el duque también era partícipe, y el anciano dice que más bien, y cree que sí recibió dinero por parte de Paeraton, solo que se benefició solo, cuestión que deja el marqués como lo que es, un idiota, pero la pequeña dice
que ahora que lo piensa, vio a muchas personas en la casa de su tío durante la primavera y el verano de ese año. Y al parecer era mano de obra para la mina, y en el momento que ya se habían extraído las piedras de maná, la mina se encontraba vacía, y si el marqués se encuentra en una condición fatal, pero la pequeña se pone a pensar, porque él robó el dinero de todas esas personas solo por sus propios intereses, y entonces se le ocurrió un plan para compensar las pérdidas, y esos son los tres que estuvieron invirtiendo, y en ese punto Paeraton también puede ser acusado de ser cómplice de estafa, pero ahí, el único culpable es el marqués de Tarenca, y deben resolver todos los misterios, y la pequeña se pone como la detective Conan, y dice que la verdad siempre sale a la luz, y ésta le pregunta a su tío, que si entonces le puede devolver todo el dinero de su papá. Pero más adelante, podemos ver a la pequeña exclamando a Dios, y le pregunta a su tío que qué está diciendo, que si acaso quiere darle la propiedad de la mina de piedras de Maná y los derechos mineros. Y también podemos ver que hay tres hombres molestos en la sala, pero el marqués le pregunta a la pequeña que cómo se atreve a decir tales palabras, pero la pequeña le dice que Lulú solo lo dijo para que su tío pueda mantener su dignidad, y le pregunta que si de verdad va a hacerlo, porque su tío es muy sabio, y le pregunta que si no es así, pero a la pequeña le llega una notificación, porque el marqués de Tarenca tiene el fuerte deseo de golpear la cara de todos, y la pequeña nos hace saber que esa fue una buena reacción, pero le pregunta a su tío que cómo puede pensar mal de la noble acción de su sobrina, y le pregunta que si no es una pregunta caprichosa, porque puede que su tío se haya equivocado pero no es mala persona, y en ese momento le llega una notificación a la pequeña, porque el marqués Tarenca suspendió sus actividades emocionales durante 3 segundos por un mareo, y este está maldiciendo, y le pide a la pequeña que se lo diga lo que quiere y se vaya. Y en ese instante podemos ver que ésta saca una lista, y empezó a leer todo, pero bueno, es demasiado para leerlo. Pero la pequeña dice que tiene muchas cosas más, y le pregunta que sí puede nombrarla, pero el marqués se queda bastante deprimido y en silencio, y la pequeña, podemos ver que ya se encuentra caminando, diciendo la, y está muy feliz, porque piensa que no puede creer que sea rica, y en ese momento le llega una notificación, porque la misión La Venganza está en mis manos 2. Ha sido completada, y por esto recibe una recompensa de 3.000, y la influencia del duque Paeraton aumenta considerablemente, y los efectos de la misión La Venganza está en mis manos no está muy lejos. Y ha recuperado una propiedad y se le dará una recompensa adicional, y se ha ganado la admiración de los nobles de alto rango, y los 3 nobles que vio ese día siempre le recordarán, y la pequeña piensa que esas son excelentes noticias, pero en ese instante le llega otra notificación, porque dado a que la misión ha terminado, la penalización se aplicará nuevamente, y la pequeña pregunta que qué dice, que si así de repente, porque todavía no está lista, y en ese momento van llegando los 3 nobles llamando a la princesa, pero ésta gira levemente, y dice que sí, ella es Loatiza, y les dice que es un gusto, y los nobles dicen que su nombre es muy lindo, y ella también es muy linda, y la pequeña les dice que su madre le dio ese nombre, y tiene 4 años, pero uno de los nobles dice que nunca había visto una niña con tal inteligencia a esa edad, y otro dice que cree que en el ducado Paeraton hay un gran sucesor, pero otro dice todavía hay un misterio, del por qué el duque le dio dinero al marqués de Tarenca, y la pequeña dice que ella lo sabe, y es un acertijo, pero ésta se queda pensativa, y en ese instante se acerca uno de los nobles un poco incierto, y la pequeña le dice al oído a este noble, que es porque su papá la quiere mucho. Cuestión que hizo que hasta uno de los nobles bote sangre por sus fosas nasales, pero la pequeña les dice que ahora ya no es un secreto, y uno de los nobles le dice que sí, y comprende cómo debe sentirse el duque al tener una hija tan encantadora e inteligente, y en ese momento acaricia la cabeza a la pequeña, y le dice a este mismo, que su papá es el mejor del mundo, pero otro noble le pregunta a la pequeña, que si le gusta el café, porque tiene uno de excelente calidad en su mansión, pero otro le dice que no, al duque del Batren, porque cree que es inapropiado ofrecerle eso a una niña, pero este dice que esa pequeña les ha salvado de una pérdida grande, y por supuesto que se siente agradecido, y uno de los nobles pregunta,
que sí de verdad lo cree así, y este dice que sí y deberían ir juntos, pero en ese instante llega el mayordomo de la señorita, y le dice que su excelencia se preocupará si demoran más, y la pequeña se sorprende un poco, y en ese momento le entrega todo el mayordomo, y se despide de estos nobles, y les dice que se verán luego porque tienen que ir a comer un pastelito, y estos se despiden bastante encantados, y le dicen que hasta luego, pero en ese momento, el noble de más anciano le dice al marqués Chedorel que se vayan, y este se queda observando a la pequeña, y dice que un momento, porque cree que la vio en alguna parte, y el otro le pregunta que si a la princesa, y también pregunta que si no estaba siempre envuelta en un velo, y este dice que eso, recordando una vez que pasó y vio a la pequeña como estaba hace unos capítulos atrás. Así que si no has visto las partes anteriores puedes ir a los videos. Pero bueno, pero aún así, Delvatren dice que entonces se ha equivocado, y no es posible que haya sido ella, y otro dice que de todos modos su perseverancia es realmente asombrosa, pero ahora es como una semilla, y dependiendo de los cuidados que tenga crecerá hasta convertirse en un árbol. Y su potencial es muy grande, y se siente algo impaciente por saber cómo será cuando crezca, y por otro lado, la pequeña está muy feliz, mientras ya se marcha, y al parecer ya llegaron a la mansión Paeraton, y la pequeña se baja del carruaje, y alguien llama a la señorita, y este es el mayordomo, que le dice a la pequeña que lo que hizo en la mansión del marqués fue increíble, y él tenía miedo que la señorita fuera intimidada, pero fue más asombroso que cuando su excelencia tenía 2 años y mató a unos monstruos, y la pequeña se pregunta que qué fue lo que hizo su papá de niño, pero este le dice que aún así supone que eso es porque tiene la sangre de su padre Paeraton, y entre lágrimas, le dice que como era de esperar de la señorita, porque con solo 4 años es una genio, pero la pequeña le pide que deje de llorar, y se pregunta que si se siente tan emocionado. Y la prota le dice que su cara se ve fea cuando llora, y podemos ver que alguien llega. Pero el mayordomo exclama a su señorita, y sí, en ese momento alguien llama a su hija, y es el duque, que le dice que se ve muy bien, muy dulce y encantadora, y eso viene de familia. Y en ese momento el mayordomo ve a su excelencia y se vuelve prácticamente un fantasma, mientras la pequeña llama a su papá. Pero nada, hasta aquí la parte 10, y recuerda comentar si quieres la parte 11, ya que esta historia está muy linda, y posiblemente dure 2 que 3 días para subir la próxima parte, porque solo nos queda un capítulo, y ya estaré trabajando más adelante, y unos cuantos saluditos, y si te encontraste en ellos, comenta para volverte a dar otro. Hasta la próxima.